Continuamos viendo imágenes de lo que va a ser la noticia a nivel mundial en la jornada de hoy, este viernes que recién está arrancando. Imágenes que conmueven al mundo. Ya son 80 los fallecidos tras este ataque terrorista en Niza, en Francia. Cifra que puede aumentar porque hay 18 personas heridas en estado muy crítico. Vamos con imágenes a Niza en vivo. Aquí está, esto está ocurriendo en este preciso momento. Seguimos dialogando con Gabriel. Recordame tu apellido, Gabriel. Puricelli, ahí está, gracias. Gabriel Puricelli, analista internacional que nos acompaña en la noche de hoy. Te preguntaba, hace un rato, le preguntaba en realidad a Jorge Morón cuando dialogábamos, él está allá en Niza. Te quiero trasladar un poco a vos la pregunta de qué pasa con la gente que por ahí tiene que viajar ahora en los próximos días a Francia, ¿no? Con esta noticia es como que me contabas recién en la pausa que a vos te ha tocado llegar un día después o a los 2 días, cuando fue el atentado allá por el año 2013, ¿era? En el 95, en realidad, cuando fue la bomba en la estación del subte de Boulevard Saint-Michel. Ahí está. Fue el primer atentado islámico que hubo hace muchísimos años en Francia, en el 95. Y lo que se veía, obviamente, inmediatamente después, es lo que ya se estaba viendo en Francia antes de este atentado, porque recordemos que Francia hasta el 26 de julio estaba en estado de emergencia. En estado de emergencia. El presidente hoy ha decidido extenderlo por 3 meses, manda un proyecto de ley mañana para que se haga esa extensión, así que se ve mucha presencia militar. Y en aquella ocasión, en 1995, había sido una bomba que se había puesto en un cesto en el subte, en el metro de la estación Boulevard Saint-Michel. La medida preventiva que se tomó al otro día fue tapar todos los cestos de la ciudad, con lo cual 2 o 3 días después no solo se veía la militarización, sino que se veía la basura por todos lados, porque los cestos en los que habitualmente se deposita la basura callejera estaban todos tapados, y una situación que se extendió a lo largo de meses. ¿Y qué le dirías a alguien, a alguna persona que nos está viendo que tiene que viajar por los próximos días, por las próximas horas o la semana que viene a Francia o a Europa? Porque esto no quita o sea, por ahí si viajas a Francia, todo bien, pero por ahí si vas a Londres también da un poco de miedo, sabiendo que también en Londres hubieron atentados. A España. Los ataques son totalmente azarosos, apuntan a objetivos blandos. Al mismo tiempo, para darle una dimensión, las acciones del Estado Islámico desde que está organizado bajo esa sigla, han afectado en número de víctimas, el 60% se han producido en Medio Oriente y Norte de África. Escuchen estas cifras, por favor. A ver, repitamos. El 60%. Atentados que se adjudica el Estado Islámico. El 60%... O sea, de las muertes provocadas por acciones violentas del Estado Islámico en atentados de este tipo, el 60% se producen en el Medio Oriente, Norte de África, cerca de un 30% en el sur de Asia. Vimos el otro día la acción espectacular con el asesinato de 28 ciudadanos europeos en Dhaka, en Bangladesh. El 2% de las víctimas se producen en Europa. 2% nada más de atentados terroristas en Europa con víctimas es en Europa, solo el 2%. Solo el 2%. Y un 0,4% atentados que se pueden vincular directamente a Estado Islámico en los Estados Unidos. ¿Por qué si el 60% se da en Medio Oriente, no conocemos o no se viralizan esas noticias y esos atentados? Y sí, por ejemplo, cuando pasa esto en Niza, cuando hablas que es el 4% nada más. Bueno, evidentemente se naturaliza la situación de emergencia y el contexto de guerra civil en el que viven buena parte del Medio Oriente y del norte de África, y por eso se deja de prestar atención a estos atentados. Simplemente lo que podríamos comparar en el ciclo de las noticias por su cercanía es el atentado de hace poco más de una semana en Bagdad, que dejó más de 200 muertos. Fue un atentado que tuvo alguna cobertura, pero seguramente si nos ponemos a medir los minutos que se dedicaron a esa cobertura hace nada más que una semana y los que ya estamos invirtiendo en esta conversación respecto de lo que sucede en Niza, es distinto. Evidentemente, para Francia esto implica una ruptura brutal de la normalidad de lo que sucede todos los días en Francia, mientras que tendemos a pensar
que la situación en Bagdad, por ejemplo, es tan atroz que bueno, un atentado con 200 personas termina perdiendo jerarquía en el ciclo de las noticias. Pero lo cierto es que hay que ver la acción del Estado Islámico en su real dimensión, donde además se revela la falsedad de este discurso fundamentalista que dice apoyarse en el Islam como base para justificar sus acciones. La falsedad de este discurso queda revelada por el hecho de que el 60% de sus víctimas son musulmanes en países musulmanes, ¿no? Increíble. Gabriel, muchísimas gracias. Ya casi que nos tenemos que ir. Tenemos una última pausa. Yo te agradezco que hayas venido a esta hora. Seguramente por ahí en el transcurso del día en algún programa o algún productor te llame porque es interesante escucharte. Y queremos después aprovechar de tus conocimientos de francés para repasar las tapas de los diarios. Muchas gracias. Pausa, la última, muy breve y ya nos vamos. No te duermas.